trabajar primero, desde lo más elemental, pues recuerda que los angulitos pues pueden ser positivos o negativos de acuerdo a los giros, ¿no? Cuando tiene una dirección igual a las agujas del reloj, se dice que tiene un sentido horario y es negativo el ángulo. Cuando es en contra de las agujas del reloj, tiene un sentido antihorario y es positivo el ángulo. El ángulo en posición normal, pues se considera cuando es positivo el ángulo, tiene este sentido antihorario, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver los cuadrantes, ¿no? Para eso recordemos que los cuadrantes, pues, lo van a determinar el eje X con el eje Y, donde tomando en forma antihoraria, en sentido positivo, ¿no? Entonces decimos que toda esta zona, los ángulos que pertenecen a esta parte del plano cartesiano pertenecen al primer cuadrante, los ángulos que pertenecen aquí sería el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Al primer cuadrante, pues son los angulitos que son mayores que 0 y menores que 90 grados. Y a 0 y 90, cuando justo los ángulos llegan hasta 90 grados, se dice que es un ángulo cuadrantal, porque está formando o tiene una medida de 90 grados exacto, ¿ya? Los del segundo cuadrante son aquellos angulitos mayor que 90, pero menor que 180. ¿Listo? Y cuando llega justo a medir 180 grados es un ángulo cuadrantal porque coincide con el semieje negativo. Bien, y el otro es, acá abajo llega hasta 270, ¿sí? Y aquí una vuelta completa 360. Bien, los angulitos que pertenecen al tercer cuadrante van a ser mayores que 180, pero menores que 270. ¿Listo? Y los que pertenecen a los mayores a 270 y menores a 370 están en el cuarto cuadrante. Y cuando dan más vueltas, pues hay que considerar el número de vueltas y finalmente dónde o en qué cuadrante está terminando. Recordando que una vuelta es 360 grados. Ahora, su equivalencia en radianes es, ¿no? 180 es pi radianes, 90 es pi medios, la mitad de pi, 360 es el doble de pi, 2 pi, y 260 es 3 pi medios. Eso sí hay que tener siempre presente. 3 pi medios es 270. Y esos son los ángulos, se dice que son los ángulos cuadrantales, ¿ya? Esos son los angulitos cuadrantales. A ver un momento. Listo. Continuamos, ¿ya? Entonces, ahora hay que también tener presente de que cuáles son los signos de las razones trigonométricas. Cuando yo quiero hallar las razones trigonométricas de cualquier razón trigonométrica, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, la cotangente, de los ángulos que pertenecen al primer cuadrante, cualquier razón trigonométrica me va a dar un valor numérico positivo, ¿ya? Si yo quiero sacar las razones trigonométricas de los angulitos que llegan o pertenecen al segundo cuadrante, ahí sí hay condiciones. Solamente si yo saco las razones trigonométricas seno y su recíproco, la cosecante, solamente esos valores numéricos que yo saque de esos ángulos del seno y la cosecante van a ser positivos. Todas las demás razones trigonométricas, tangente, cotangente, secante, coseno, van a ser negativos de los angulitos que pertenecen a ese cuadrante. Los angulitos que pertenecen al tercer cuadrante solamente si de esos ángulos le saco la tangente y la cotangente son positivos. Todas las otras razones trigonométricas, al sacar los valores numéricos, ¿no?, de esas razones, pues van a ser negativos. Y en el cuarto cuadrante solamente las razones trigonométricas del coseno y la secante son positivos y de las otras son negativos. Entonces debes de recordar que en el primer cuadrante son todas, segundo cuadrante el seno con la cosecante, su recíproco, ¿no? La tangente con la cotangente, su recíproco, y el coseno con la secante, su recíproco, ¿ya? Solo esas son las que cumplen. En el primer cuadrante sí son todas. Muy bien. Ahora vamos a recordar lo que es un ángulo de referencia. Un ángulo de referencia es el ángulo formado por el lado final de dicho ángulo y el eje X. ¿Listo?
Entonces, para nosotros reducir al primer cuadrante, tomamos en cuenta ese ángulo de referencia. Por ejemplo, si yo quiero hallar alguna razón trigonométrica del ángulo de 120, sea seno, coseno, tangente, secante, cualquier razón trigonométrica de 120, seno de 120, coseno de 120, secante de 120, etcétera, etcétera, ¿listo? Lo primero que debo ver es que en qué cuadrante está quedando 120. Y como puedes observar, está quedando en el segundo cuadrante, porque su lado inicial es el eje X positivo y su lado final pues está quedando en el segundo cuadrante y es el que te determina en qué cuadrante está, ¿ya? Ahí está quedando en su lado final del ángulo. Por lo tanto, ese angulito pertenece al segundo cuadrante. Si yo quiero sacar la razón trigonométrica, el seno de 120 va a ser positivo. Si yo quiero sacar la cosecante de 120, va a ser positiva. Yo quiero sacar la tangente de 120, la cotangente de 120. La secante va a ser negativo, porque en el segundo cuadrante esas razones trigonométricas de este ángulo serían negativos. Las únicas positivas son el seno y la cosecante. ¿Ya? Ya sé los signos, ya puedo determinar los signos según la razón trigonométrica que quiera sacar. Ahora, esta razón trigonométrica que tú le saques es equivalente a la razón trigonométrica de su ángulo referencial. Y el ángulo referencial es ese agudito que forma su lado final con el eje X, o sea, este angulito de acá. Como todo suma 180, entonces 120, este debe ser 60. Su ángulo referencial es 60. Entonces, si yo quiero hallar el seno de 120, es igual al seno de 60. Y el seno de 60 lo podemos hallar, ¿no? Por razón trigonométrica del triangulito notable. Hallas el seno de 60, es el seno de 120. Y como el seno ahí, ¿no? Es positivo, entonces sería lo mismo, igualito. Seno de 60 es igual a seno de 120. Si yo quiero sacar la tangente de 120 es igual a la tangente de 60 en valor numérico. A ver, en signo no, porque en signo la tangente de 120 va a ser negativa, porque está en el segundo cuadrante 120 y la tangente ya es negativa. Entonces me va a quedar menos la tangente de 60 en la tangente de 120. O sea, el mismo valor numérico, pero negativo. ¿Por qué? Porque está en el segundo cuadrante y ahí pues la tangente es negativa. ¿Ya? Y así, igual, si voy al tercer cuadrante, por ejemplo, el angulito de 200 pertenece al tercer cuadrante, busco su ángulo referencial, que es este de aquí. Entonces, considerando que hasta aquí es 180, ¿no? Hasta aquí es 180, este debe ser 20, para que sea 180 más 20, 200. Eso sí tienes que tener bastante cuidado ahí para encontrar, ¿no? Y el angulito siempre es referencial, es lado final con el eje X. Eso no te olvides. Listo, entonces tú puedes hallar cualquier razón trigonométrica de 200 es equivalente en valor numérico a cualquier razón trigonométrica de 20. Pero ten cuidado con los signos porque como pertenece al tercer cuadrante, pues ahí solamente si tú sacas la tangente de 200 y la cotangente de 200 va a ser positiva. ¿Ya? Pero otras razones trigonométricas son negativas. Listo. Ahora el cuarto cuadrante. Este es un ejemplito. 315 está en el cuarto cuadrante. ¿Cuál es su ángulo referencial? Este, el que forma el lado final con el eje X. Como todo es 360, 360 menos 315, 45. ¿Ya está? Porque hasta aquí es 360. Y como es 300, a 360 le restas 315, me va a quedar 45. Todo me va a dar sumado 360. Este es su ángulo referencial. Entonces, cualquier razón trigonométrica de 315 es equivalente a esa razón trigonométrica de 45. Pero hay que tener cuidado con los signos, nada más. Si le sacas el coseno y la secante, te va a dar el positivos los dos. Pero si tú cualquier otra razón trigonométrica no va a tener el signo positivo, no es negativo. Bien, y en el caso de los ángulos negativos, es en el sentido contrario, mira, en este sentido, entonces decimos que ella es 250, pero negativo porque está en el sentido horario. También busca su ángulo referencial, que sería 70, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá tú, ¿no? Hasta aquí es 180, ¿no? 180 más 70 va a ser 250, en valor numérico, pero el signo significa que está yendo en ese sentido, ¿no? Bien, ahora
ya tienes este angulito, igual puedes proceder a trabajar como los casos siguientes, ¿ya? Ahora, ten presente también lo siguiente para los ángulos negativos. Cuando yo quiero sacar las razones trigonométricas de ángulos negativos, mira, el seno, la tangente, la cotangente y la cosecante de un ángulo negativo, el signo sale afuera. Mira, acá es menos teta, el signo sale afuera y va a salir como menos la tangente de teta, en todos esos casos. Pero miren el coseno y su recíproco, la secante. En el coseno y su recíproco, el coseno de menos teta es igual al coseno de teta, no sale afuera. Pero eso significa que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo. La secante de un ángulo negativo es lo mismo que la secante del positivo. Y ahí te acuerdas porque dicen que el coseno y la secante absorbe el signo y te queda positivo los angulitos. Solo con esos dos. Pero en todos los demás casos el signo sale afuera. ¿Ya? Muy bien. Listo. Por ejemplo, ahí te pone dos ejemplitos, ¿no? Seno de menos 53 es igual a menos seno de 53. Coseno de menos 137, coseno de 137, ¿no? Por esas propiedades. Muy bien. Y vamos a ver cómo hay dos formas de reducir, ¿ya? La primera es trabajando con el ángulo de referencia. Reducción de una razón trigonométrica del primer cuadrante. Por ejemplo, si yo quiero reducir 127, primero ubico en qué cuadrante está quedando. 127. Como puedes observar, está quedando en el segundo cuadrante, porque hasta aquí es 180, y como es menor, pues es ahí, ¿no? 127 es mayor que 90 y menor que 180, está en el segundo cuadrante. Bien. Ahora quiero hallar qué razón, vamos a ver su ángulo de referencia, que sería 53. 180 menos 120, 53. Y estas sumados me dan 180. Ahora, voy a sacar la razón trigonométrica coseno. El coseno de 120, ¿a qué es igual? Va a ser igual al coseno de su ángulo referencial, 53, pero hay que ver el signo. Como está llegando al segundo cuadrante, en el segundo cuadrante solamente si sacas la razón trigonométrica seno y la cosecante, entonces solo esos dos son positivos. Y yo estoy sacando el coseno, es negativo. En el segundo cuadrante el coseno es negativo. El coseno de 127 va a ser negativo, pero es equivalente al valor numérico del coseno de 53, quedándome que coseno de 127 reducido al coseno de un ángulo agudo sería menos coseno de 53, ¿ya? Y listo, y ahí pues podemos hallar el coseno de 53 porque es un valor conocido. El coseno de 53 es 3 quintos, por lo tanto me queda que coseno de 127 es menos 3 quintos. O sea, es el coseno de 53, 3 quintos, pero negativo, ¿ya? Esta es una forma de hallar, de reducir al primer cuadrante, que muchas veces te conviene hacer esta forma sencilla, pero hay otra forma, es trabajando con relaciones de los ángulos cuadrantales. Si yo, es otra manera, otra forma, pues forma B, dicen, ¿no? Ahora, si yo le doy esta formita a los ángulos que quiero reducir, 180 más menos teta o 360 sumado o restado del ángulo agudo, le doy esta formita. Entonces, si tú ya ves que tiene esa formita, tú lo puedes reducir a la razón trigonométrica del ángulo agudo, o sea, de teta. Razón trigonométrica de 180 más teta, o sea, seno, coseno, tangente, cualquier razón, ¿no? Es igual a la misma razón del ángulo agudo de teta. Pero hay que ver el signo, y el signo se ve. Tú tienes que ver que este angulito que está aquí, 180 más teta o menos teta, ¿en qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está? Y de acuerdo a eso poner el signo, positivo o negativo, ¿no? Según en qué cuadrante está. Bien, y esto va a pasar también cuando tú lo relacionas con 360. Con los dos te da la misma razón trigonométrica del ángulo agudo y el signo tienes que ver en qué cuadrante está. Por ejemplo, ¿no? 180 más teta. Esto se va a reducir, como está en la primera forma, se va a reducir a 180 igual a teta. 180 más teta, porque tiene la primera formita, se reduce a la misma razón trigonométrica seno de teta. Pero hay que ver el signo. Y para eso vamos a ver acá. ¿Qué signo tiene? Pues 180 más teta es, hasta aquí es 180 y teta un poquito más, porque le está sumando. Entonces, aquí va a estar el lado final.
Eso significa que 180 más teta pertenece al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante el seno es negativo, porque los únicos positivos son la tangente y la cotangente, entonces negativo. Y negativo, seno de teta. ¿Ya? Ahora vamos a ver el coseno de 60 pi menos teta. Entonces esto me va a quedar lo siguiente, ¿no? Si yo, 60 pi es 180, ¿cierto? Entonces vas a recorrer 60 veces 180, 60 veces pi. Entonces, si tú, el angulito está acá y tú recorres hasta aquí, hasta este cuadrante, justo aquí va a ser un pi. Recorres la mitad más, va a ser 2 pi. 3 pi, 4 pi, ¿no? Ahí está, 4 pi. Luego, aquí va a ser 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi, hasta 60 veces pi. Considerando que acá me da todos los pares, 2 pi, 4 pi, 6 pi, acá 3, todos los impares, el 60 pi, cuando yo dé una vuelta, dos, media vuelta, 60 pi va a quedar acá. 60 pi, ahí te vas a quedar. 60 pi. Y 60 pi dice menos teta. Aquí está quedando 60 pi. Menos teta. Retrocede un poquito porque es menos teta y va a estar en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Queda positivo y a la misma razón trigonométrica. ¿Listo? Muy bien. Esto ya no lo vamos a hacer acá. No, igual esto, ¿no? Esta también. Mira. Ahora 1001 pi. Ahora es impar. Hasta aquí quedaban todos los pares, pero el impar va a quedar aquí. ¿Ya? 1000 pi, 1001 es impar, va a quedar acá. Te dice menos 2x. Menos 2x significa retroceder un poquito. Entonces va a estar en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, la tangente, porque me está pidiendo la tangente, es negativa, porque el seno y la cosecante son positivos. ¿Y de quién? Entonces queda reducida a negativo tangente del ángulo agudito de 2x. Y ya está, ¿ya? Ahora trabajando acá hemos trabajado con 180 y 360, ¿no? Esa formita. Pero ¿qué pasa cuando tú le das la forma con 90 y 270? O sea, esta forma. El ángulo lo acomodas así, de esa manera. Entonces también se va a reducir a su ángulo agudo, pero ya no la misma razón trigonométrica, cambia, acá era la misma, seno, seno, coseno, coseno, tangente, tangente, cuando tú trabajas con 180 o como pi es 180, pi es 180 con sus, se dice con sus múltiplos, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando trabajas con 90 y 270? Se reduce el ángulo agudo, pero a su corrazón. A la corrazón, cambia la razón trigonométrica. Y ¿recuerdas cuando trabajamos? La corrazón del seno es el coseno. La corrazón de la tangente es la cotangente y la corrazón de la secante es la cosecante. Entonces, vamos a ver. Seno de 90 más teta, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual como es 90, está de esta formita, es a su corrazón, que sería el coseno. Su corrazón del seno, el coseno del ángulo agudo. Ahora, el signo hay que ver. 90 más teta, ahí está, hasta aquí es 90, más teta sería un poquito más. O sea, está en el segundo cuadrante, 90 más teta. Y como me está pidiendo el seno, en el segundo cuadrante el seno es positivo. Positivo. Entonces, positivo, porque está en el segundo cuadrante y estoy sacando el seno, ahí es positivo. ¿Y por qué coseno? Porque cambia del seno al coseno, porque así dice, ¿no? A su corrazón y del ángulo agudo, ¿ya? Ahora vamos a ver de 270, está en la segunda forma, ¿no? 270 menos el ángulo agudo. Esto es igual a su corrazón, al seno, ¿ya? Va a ser igual al seno del ángulo agudo. Ahora el signo hay que ver. 270, ¿dónde está? Hasta aquí es 270 y te dice menos teta, o sea, retrocede un poquito tercer cuadrante. Y ahí me está pidiendo el coseno. El coseno aquí es negativo, porque son positivos solamente la tangente y la cotangente. Negativo, y como es 270, pues a su corrazón, el seno de teta. ¿Ya está? Y listo, ¿no? Esto ya no lo voy a explicar porque ya ahí es un poco más confuso. Bien, y terminamos con lo que son los ángulos cuadrantales, que son los angulitos, pues, que justo van a quedar en los cuatro cuadrantes, 0, 90, 180, 270 en los ejes, ¿ya? Y de aquí vamos a ver que, ahí están en radianes,
Trabajamos con la circunferencia trigonométrica para encontrar sus razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales, ¿ya? Y hay una tablita ahí que te puedes hacer para los valores y aprendértelos, ¿no? Es como si fuera una tablita de multiplicar, debes de saber los valores de los ángulos cuadrantales para que te sea más fácil también los reemplazos. Y si no, pues también te puedes guiar de la circunferencia trigonométrica, porque la circunferencia trigonométrica es aquella que tiene el radio 1, donde pues en cada intercepción con los 4 ejes van a tener coordenadas, ¿no? Acá vas, como el radio es 1, entonces esta es la coordenada 1, 0, como el radio es 1, esto es 0, 1, como el radio es 1, acá va a ser 0 menos 1 y aquí va a ser 0 menos 1. Para recordarte, siempre las abscisas van a ser los valores del coseno y las ordenadas van a ser los valores del seno en cada una de ellas. Entonces, de ahí tú dices, si tú quieres, si a ti te dicen el coseno de 0, el coseno de 0 es la abscisa 1. Seno de 0 es 0. Coseno de 90 es 0. Seno de 90 es 1. Coseno de 180 es menos 1 y el seno de 180 es 0. El coseno de 270 es 0 y el seno de 270 es menos 1. ¿Ves? Ya tienes ahí los valores. Y si me pide la tangente, divides seno sobre... Si te pide la tangente, divides coseno sobre seno. Tangente de 90, 0 entre 1, 0. ¿Ya? Tangente de 90, entonces es dividir 0 entre 1, 0. Cotangente de 90 es al revés, 1 entre 0. 1 entre 0 no existe, entonces no está definida la cotangente de 90. ¿Ya? No, perdón. Tangente es dividir seno entre coseno, ¿ya? Ahí me equivoqué. La tangente es dividir seno entre coseno. Seno entre coseno. ¿Ya? Ahorita vamos a ver, en la clase que viene vemos un poquito esto de por qué se divide. Seno entre coseno. Entonces, 1 entre 0 no está definida. Por eso es que la tangente de 90 no está definida. ¿Ya? Pero la cotangente sí. Se divide coseno entre seno. 0 entre 1, 0. Entonces, la cotangente de 90 sí es 0. Y eso haces en cada uno de los que están ahí. ¿Ya? Y ahí te ponen ejemplitos. Bien, con esto ya, no sé, acá está, ¿ves? Seno de 90, 1. Ahí está, 1 positivo. Coseno de 3 pi medios, 3 pi medios es 270. Entonces te está pidiendo el coseno de 270, el coseno es 0. ¿Ya? A ver, la tangente de 180, acá está 180. La tangente, divido seno entre coseno. 0 entre menos 1, 0. La tangente de 180 es 0. Y la cotangente de 180 es dividir coseno sobre seno. Menos 1 entre 0, no existe esa división. No está definida la cotangente de 180. Listo. Con esto, entonces procedemos a hacer lo que corresponde ya a nuestros problemitas, ¿ya? Problema 13. Vamos a empezar con este sencillito. Bien. Dice, en el siguiente gráfico hallar la tangente de alfa. Ahí tienes, mira, la tangente de este angulito alfa, ¿ya? Observamos que el angulito alfa es positivo, pues porque está en sentido antihorario, ¿no? Por la flechita me lo indica eso. Quiere la tangente de alfa. Este es muy parecido a lo que te he explicado. Este sería la tangente, ahí está X y Y. ¿A dónde pertenece el alfa? Alfa pertenece al segundo cuadrante. No sé cuál es su valor, pero por el gráfico, el segundo cuadrante, porque este sería su lado terminal, ¿sí? Segundo cuadrante. ¿Y qué vendría a ser 13? Perdón, ¿qué vendría a ser este angulito de aquí, que es beta? Beta vendría a ser su ángulo referencial, el que está formando el lado final con el eje X, su ángulo referencial. Eso significa que si yo hallo la tangente de beta, es igual a la tangente de alfa, pero ¿con qué signo? Como está llegando al segundo cuadrante, la tangente en el segundo cuadrante, que es negativa, porque ahí solo son positivos el seno con la cosecante. Ya está. Entonces, para eso va a ser equivalente a la tangente de beta. Pero la tangente de beta, no sé cuánto es beta, pero sí está beta, es parte de un triangulito que tiene hipotenusa 13, un cateto 12, y el otro cateto, ¿qué va a ser? El otro cateto va a ser 5. Recuerda que este es un triángulo conocido notable, ¿no? 12, 13, 5. Ahora,
Si tú no recuerdas que es un triangulito notable, pues entonces puedes trabajarlo por Pitágoras para encontrar este ladito, ¿no? Y listo, y como te dije, pues por lo que hemos visto, la primera forma de reducción, la tangente de este ángulo es equivalente a la tangente de su ángulo referencial de beta, pero considerando que es signo negativo, porque como está llegando al segundo cuadrante, la tangente ahí es negativa. ¿Listo? ¿De dónde voy a hallar la tangente de beta? La tangente de beta voy a hallar dividiendo cateto, hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces la tangente de beta por el gráfico va a ser, no, la tangente, ¿no? Perdón, me está pidiendo la tangente de beta. Entonces, ¿qué sería? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, ¿cuánto va a ser? 12 y el cateto adyacente es 5. Ya está. Esta es la tangente de beta según el triangulito. Está 12. Y menos, ¿por qué? Porque, pues, como estás hallando la tangente en el segundo cuadrante respecto a alfa, entonces es negativo. En el segundo cuadrante la tangente es negativa. Entonces la tangente de alfa va a ser igual a menos 12 quintos, que es la tangente también de beta, pero con el signo negativo. Y ya está, y este es lo pedido. De la primera forma, ¿ya? De la segunda forma, lo vamos a hacer. En el gráfico yo puedo ver que ambos son positivos, entonces la suma de beta más alfa es 180. De ahí despejo alfa porque quiero la tangente de alfa. Beta va a pasar a restar, ¿listo? Le saco la tangente a ambos lados, tangente de alfa, tangente de 180 menos beta. Le sacas la tangente, del cual aquí ya puedes trabajar reducción. 180 menos beta tiene la formita de trabajarlo con 180, entonces si tú reduces esto va a ser igual, como es 180, la misma razón trigonométrica, la tangente de quién, del ángulo agudo, de beta, tangente de beta, va a ser igual. Pero ahora, ¿en qué cuadrante está y cómo es la tangente ahí? 180 menos beta, 180 menos beta, pues también está en el segundo cuadrante, como la gráfica, ¿no? Y en el segundo cuadrante, pues el signo es negativo. Entonces, la tangente de alfa es igual, reduciendo esto a la tangente de menos beta, que es lo mismo, mira que de arriba. Al reemplazar, te va a quedar, pues, que esta tangente de alfa es igual a menos 12 quintos. Lo mismo, ¿ves? Este es de la segunda forma, trabajando, mira, con las formitas que hemos visto y considerando qué signo tiene, y este es de la primera forma. Cuando es sencillito, pues te conviene hacerlo de esta manera, ¿no? Pero cuando ya muchas veces vas a tener que trabajarlo también con esta forma. Cualquiera de las dos formas es igual para encontrar lo que te pide. Y esto lo tenemos pues en la alternativa B. Ahí está la respuesta a este problemita, ¿ya? Muy bien. Listo. Ahora sí, trabajamos con el problema número 14, ¿ya? ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está. Vamos a ver, el problema número 15, ¿ya? Nos dice simplificar. Acá sí con esta término, porque tengo 2 minutitos y es larguita, ¿no? Pero vamos a tratar de explicarlo bien. Seno de x menos 270 sobre secante de 360 más x menos coseno de menos 90 menos x sobre cosecante de 620 más x. Vamos a trabajar este problemita 15. Lo primero que observo es que le voy a llevar a las formitas que has visto, la segunda forma, ¿no? Para eso, este tiene que ser positivo. Entonces, de ambos, factorizo el signo. Factorizar significa sacar el signo adelante de ambos, en paréntesis, factorizar ese signo, de tal manera que dentro del paréntesis van a quedar los valores con los signos cambiados, ¿no? Menos 270 va a quedar 270 positivo y más x va a quedar como menos x. Estoy factorizando el signo de tal manera que aquí ya tengo la formita. Lo mismo acá, factorizo el signo, me va a quedar 90 positivo y x positivo. Abajo no hago nada, lo dejo como está. Y aquí sí, ¿no? Acá este 720 lo voy a expresar como 2 por 360, sería 2 vueltas, ¿ya? Ahora, aplicando la ley de signos, seno de un ángulo negativo, ¿no? Seno, porque este es un ángulo, de un ángulo negativo, solo considero eso. Recuerda que esto sale adelante. Sale adelante por ángulos negativos y te quedaría menos seno de 270 menos x. Igual aquí, el coseno no sale adelante, porque recuerda que el coseno lo absorbe.
Entonces, si es menos, igual va a ser positivo. Lo absorbe, lo desaparece el signo, ¿no? Quedándome coseno de 90 más x. Abajo lo dejo igual. Ahora vamos a ver en qué cuadrante es cada uno. Este de aquí es 270 menos x, te ubicas rápido. 270 es acá abajo. Menos x, ya. Menos x sería pues tercer cuadrante. 90 más x, 90 es arriba, más x sería segundo cuadrante. 360 más x es una vuelta, 360, más x quedaría en el primer cuadrante. 360 más x, primer cuadrante. Y hago las reducciones, ¿ya? Entonces, tercer cuadrante me pide el seno de un angulito que esté en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el seno es positivo, negativo. En el tercer cuadrante los únicos positivos son la tangente y la cotangente. El seno es negativo, negativo, negativo. Ahora estoy dándole la forma pero con 270 y cuando tú le das la formita utilizando el 270 se reduce pero no a la misma razón, cambia, del seno cambia su corrazón, el coseno. Del seno cambia su corrazón, el coseno. Entonces el seno sería su corrazón, el coseno del ángulo agudito de x. Coseno de x se reduce a coseno de x y negativo, ¿ya? Y este menos es el que está acá adelante, mira. Ahora aquí, lo mismo. Otra vez lo estás acomodando con 90. Lo estás acomodando con 90. Entonces, al reducir, va a cambiar del coseno a su corrazón, el seno. ¿De quién? Del ángulo agudito. Se reduce al seno del ángulo agudo. Ahora hay que ver. En el segundo cuadrante, el coseno es positivo o negativo. En el segundo cuadrante, el coseno es negativo también, ¿no? Entonces, por eso acá le pongo menos. Menos la corrazón del coseno seno del ángulo agudo, porque estás trabajando con 90. Y abajo estás trabajando con 360, ¿no? Se va a reducir a la secante de x. Ya está. ¿Y en qué cuadrante está? En el primero. No hay problema, en el primero todos son positivos. Positivo. Todos son positivos. Aquí también en el primer cuadrante todos son positivos. Entonces, se reduce a la cosecante de su ángulo agudito x. Ya está. No importa acá porque este es un múltiplo de 2 por 300 es un múltiplo, entonces no hay problema. Listo, y fíjate que ahí pues me ha quedado coseno de x sobre secante de x, seno de x sobre la cosecante. Aquí voy a trabajar las inversas, las recíprocas. Seno de x, reemplázalo, no está, pero reemplázalo mentalmente por 1 sobre el coseno. Y la cosecante, 1 sobre el seno, sus recíprocas. Y hacer sus recíprocas, acá 1 sobre el seno, haces medios por medios, extremos por extremos, te va a quedar eso. Coseno de x sobre la secante de x. Acá, ¿ya? Te queda entonces 1 coseno sobre 1 sobre coseno de x, te va a quedar 1, o mejor dicho, coseno de x por coseno de x, coseno al cuadrado de x sobre 1. Y acá, si lo reemplazas en la cosecante con 1 sobre seno de x, te va a quedar seno de x por seno de x, seno al cuadrado de x sobre 1. Sobre 1 se sobreentiende. Y aquí te queda coseno al cuadrado de x más seno. Esta es una identidad conocida pitagórica. El coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo, que mañana lo vamos a ver estas identidades, es 1. Entonces el resultado de todo esto sería 1.